¿Electrónica o impresa? Y digan, esta es mi Biblia. No, no es cierto. No, no es cierto. Adoramos al principio del servicio con nuestro canto. Somos el cuerpo de Cristo y adoramos al Señor con nuestro canto. No importa si cantamos bonito, feo, bajito o fuerte. Lo adoramos con la música. Después lo adoramos con los mismos bienes que el Señor nos da. Y ahora lo vamos a adorar con nuestra disposición, diciéndole al Señor, Señor, te adoro tanto que en vez de quedarme dormido en mi casa viendo la tele o lo que sea, me dispongo mi atención, mi concentración a someterme a tu palabra. Entonces, si se fijan, nosotros nunca dejamos de adorar. Siempre estamos adorando, independientemente si hay música o no. Y bueno, pues vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables, que podamos conocerte más, que podamos adorarte más y que podamos, Señor, vivir nuestra vida en una perfecta adoración, en dándote honor y dándote gloria a ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre con nuestra manera de vivir. Queremos vivir rendidos a tus pies, Dios, y en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, acercarnos un poco más a esa meta de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes vieron la pelea de anoche? Y dices, ¿cuál pelea? ¿Qué? ¿Hubo pelea? ¿A cuántos de ustedes les gusta el box? Mucho, poquito, regular. Bueno, cuando yo era pequeña, muy pequeña, al principio en mi casa no teníamos televisión y entonces mi papá ponía las peleas en el radio. Y pues a mí nunca vayan a creer que me encantó mucho, pero pues a querer y no se te queda algo, ¿no? De lo que vas escuchando. Luego ya después sí tuvimos televisión, entonces ya mi papá se sentaba y veía la pelea. Y entonces algo que sucedía ahí, pues es que a veces el pugilista, no sé si así se le dice normalmente, pero el boxeador, vaya, a veces en vez de ganar siente que va a perder y siente que corre peligro de que lo van a noquear. Entonces, en ese momento, pues a lo mejor se da por vencido porque siente que no puede más y entonces su entrenador agarra una toalla que tiene por ahí, que va a estar toda sudada, esta está recién lavada, y la tira ahí al piso del ring. Y entonces en el momento que la persona tira la toalla, pues quiere decir que ya, el boxeador se rindió. Y en esta mañana yo les quiero hablar de eso, de que no tires la toalla, no te rindas. Cuando la palabra de Dios habla de perseverar, se refiere a permanecer en lo que estamos haciendo, en estar firmes, sin importar lo fácil o lo difícil de las circunstancias. Se refiere siempre a permanecer en donde el Señor nos puso, a ser constantes y a persistir. Por toda la historia de la Biblia nosotros vamos a encontrar ese tema de permanecer y de ser constantes. Toda esa actitud que nosotros debemos de tener, pues se puede referir a muchas cosas. Se puede referir a permanecer en el Evangelio, se puede referir a perseverar en la fe, se puede referir a nuestras actitudes con la familia, la oración, la sana doctrina, permanecer en la obra de Dios, en el trabajo que el Señor nos ha mandado y en las responsabilidades particulares que tenemos cada uno de nosotros. Si nosotros hemos sido redimidos, rescatados por la sangre de Cristo, nosotros estamos llamados a perseverar, a permanecer firmes en donde el Señor nos ha puesto. Y tenemos que permanecer y perseverar en todas las áreas de la vida, menos en una. ¿Alguien sabe en qué no tenemos que perseverar?
en el pecado, exactamente. Eso es en lo único que no tenemos que perseverar. Tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que dejar el pecado. ¿Y por qué tendríamos que perseverar? Cuando muchas veces es más fácil agarrar la toalla y tirarla y decir, ya, hasta aquí, no puedo más, esto es muy injusto lo que estoy viviendo, la situación no me encanta, ya estoy cansado, lo que el Señor me está pidiendo no tiene sentido, no le hallo la cuadratura al círculo, como dicen por ahí. Sin embargo, nosotros estamos llamados a perseverar y en esta mañana les voy a dar 3 razones por las cuales tenemos que permanecer firmes y no tenemos que tirar la toalla. 3 razones. Espero que, con el favor de Dios, nos apropiemos de estas 3 razones. Número 1, ¿por qué yo no debo tirar la toalla? ¿Por qué no debo rendirme? Para no manchar el nombre del Señor. Cuando el Señor fundó la nación, bueno, primero al hombre y luego fundó la nación de Israel, el Señor siempre fue bueno con ellos, a través de su amor hizo pactos y les hizo promesas, como veíamos hace rato en la palabra de la semana, y entonces el Señor siempre mostró su cuidado, siempre mostró su amor y su misericordia para con los hijos de Israel, y entonces les daba capacidades, les proveía de alimento, les daba habilidades y les daba recursos para ir adelante, les dio una tierra y todo. Y entonces, desde el inicio de la historia, vemos que el Señor les dice que ustedes van a ser mi pueblo, y entonces les dice que ellos van a ser la fama de su nombre. El asunto es que a veces o muchas veces vemos en la Biblia que el pueblo de Israel pues no le corresponde al Señor en la misma manera. El Señor se da, entrega, suple, cuida, protege, sana al pueblo, y el pueblo pues así como que hoy no tengo ganas de obedecer al Señor. Hoy solamente quiero ser junior, no quiero ser hijo de Dios, con todo lo que eso implica. Y entonces la iniquidad del pueblo manchaba el buen nombre de Dios. Y vamos a ir, por favor, al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 20 y 23. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 36, del 20 al 23 dice, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Acuérdense que Israel luego sufrió varios exilios. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Entonces estas son palabras duras que Dios le manda al profeta que le diga a su pueblo. Incluso Pablo en Romanos 2:24 del Nuevo Testamento, Pablo hace una referencia y le dice a la iglesia, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa suya. Y entonces les está diciendo, pues, ¿qué onda con ustedes? Entonces, cuando los hijos de Dios nos damos por vencidos, por la razón que sea, le estamos diciendo a los demás, entre líneas, entre paréntesis, sabes que el Señor no es fiel. El Señor no es mi ayudador en realidad. El Señor no me da fuerzas. El Señor no fortalece las manos y las rodillas. El Señor no te levanta como las águilas. El Señor, si tú tropiezas, el Señor no te levanta, no te consuela. Y en realidad, sabes que el Señor no está conmigo. Entonces, esos gentiles, esas otras naciones que no son el pueblo de Dios,
cuando ven tu vida, cuando ven que te acabas de dar por vencido, que ya tiraste la toalla, ¿qué van a decir ellos? No, pues yo creo que estoy mejor así como estoy. Porque ese Dios no es ser de neta, no es ser de verdad. No es ser tan bueno, porque es un Dios que no le importan los que supuestamente son sus hijos. Entonces, si nosotros tiramos la toalla en aquello que nosotros estamos llamados a permanecer y a ser constantes, no estamos cumpliendo con la ley, que es amar a Dios, ¿cómo? Por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Entonces, amar al Señor no es nuestra prioridad. ¿Sabe qué es nuestra prioridad? Nuestra comodidad. O nuestro miedo a lo mejor, o nuestro cansancio. En ese momento yo le estoy diciendo al Señor, a lo mejor no con palabras, pero con mi actitud de rendirme, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? No eres lo más importante para mí, primero estoy yo. Y mi decisión y mi perspectiva de la dificultad o de esta circunstancia que estoy viviendo. Y entonces no te amo tanto como para esforzarme, para seguir adelante. Mi prioridad en realidad pues es mi comodidad, ya no quiero seguir batallando y mejor tiro la toalla. Ya no quiero ni golpear ni que me golpeen. Lo que me gusta tal vez es mi prioridad o mi percepción que tal vez yo pueda tener de las cosas o mi miedo. Y entonces nosotros dejamos en mal el nombre de Dios cada vez que nos rendimos, cada vez que tiramos la toalla. La buena noticia es que si nos ponemos a cuentas con el Señor, Él manifiesta su poder, Él manifiesta su bondad y dice, ¿quieres seguir adelante? Pues entonces el Señor te da fuerzas. Cuando tú oras a Él, entonces el Señor te dice, cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque entonces dependes de mí, ya no andas en tus propias fuerzas. Dice la Biblia que si pedimos, Él nos da, porque Él es un Padre amoroso que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces, si nosotros le decimos, Señor, ya no aguanto los trancazos, dame fuerzas, dame sabiduría, dame visión, dame recursos, el Señor en su infinita gracia, una vez más nos dice, ten, mijito, para que sigas adelante. El Señor no nos deja solos porque dice su palabra que Él nunca nos deja y nunca nos abandona. Esa debe ser nuestra fuerza. Vamos a ir por favor al Salmo 16. Vamos a leer de los versículos 7 al 9. Yo los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 16, 7 al 9. Nueva Traducción Viviente. Dice, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Aquí en el versículo 8 nosotros vemos que el Señor está con nosotros y no seremos sacudidos. Eso quiere decir que vamos a permanecer firmes por la fuerza del Señor. Dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, en vez de andar preocupado, frustrado, enojado, malhumorado o todas las emociones negativas que quieras enlistar. Dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro y mi cuerpo descansa seguro. Porque luego a veces cuando la situación se pone así como color de hormiga, no sé por qué dicen color de hormiga, pero bueno, ahí luego voy a investigar porque es color de hormiga, pero difícil, perdemos el sueño, ya no descansamos. Andamos bien cansados todo el día porque nuestra energía, nuestra fuerza se consume de estar en la mortificación, tronándonos los dedos, ya con la toalla en la mano. La tiro, no la tiro, la tiro, no la tiro, la tiraré, no la tiraré hoy, la tiraré mañana. Y entonces ahí se nos consumen las fuerzas. Sin embargo, vemos aquí que nuestro corazón puede estar contento de saber que el Señor está siempre conmigo y que no seremos sacudidos porque el Señor está siempre a mi lado, con su mano poderosa
sobre mi vida. Yo he querido tirar la toalla muchas veces, en muchas áreas, pero el Señor me dice, yo estoy contigo. Ay, entonces respiro hondo y profundo y digo, sí, Señor, no se me debe de olvidar. Vamos a ir, por favor, a Hechos 15:36 y vamos a ver una historia acerca de un adolescente, un joven que tiró la toalla, fíjense. Y entonces este jovencito se llamaba Juan Marcos. En su casa había una iglesia, su casa era una iglesia. Y su mamá era anfitriona de las reuniones que se hacían ahí. Este jovencito, Juan Marcos, era el hijo espiritual de Pedro. Y Pedro pues lo había ministrado y lo había encaminado en las sendas del Señor. Acompañó a su primo Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Pero después del primer viaje misionero tiró la toalla y dijo, ya, hasta aquí. Hechos 15:36 al 38, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. En griego, la palabra que está aquí en esta versión traducida como desertar significa abandonar o apostatar. La Biblia no especifica por qué Juan Marcos tiró la toalla. A lo mejor era muy cansado el viaje, a lo mejor era muy pesado, a lo mejor le tocó ver cómo maltrataban a Pablo y tuvo miedo. A lo mejor en ese viaje se comía muy mal y dijo, ¡ay, en mi casa una sopita! A lo mejor extrañaba a su mamá, a lo mejor en realidad la iglesia que se reunía en su casa, pues era súper a todo dar y se sentía la presencia de Dios. Y allá en el viaje, pues todo era muy difícil. No era como que iban en la línea VIP y viajaban en avión, en primera clase, ni nada de eso. O sea, los viajes misioneros hasta la fecha, pero me imagino que más en aquella época, pues eran bien pesados. Entonces, no dice por qué se dio por vencido. Sin embargo, vemos los resultados un tiempo después, en el que Juan Marcos, yo creo que un día estaba tal vez él en su casa y se puso a cuentas con el Señor, porque vemos que ya después levantó la toalla del piso, yo creo que la lavó y dijo, no es propio de mí que yo haya tirado la toalla. Y recapacitó y se puso a cuentas, porque más adelante en algunas de las cartas de Pablo habla del buen carácter de Juan Marcos. Dice que es un joven ejemplar, ya no dice, no, ese no lo invites porque nos va a volver a abandonar, va a volver a tirar la toalla. Luego da más broncas que en realidad venir a ayudar. Y entonces habla de su buen carácter e incluso dice que es muy útil para el evangelio. Y entonces vemos en la vida de Juan Marcos que no solo recompuso el camino, no solo levantó la toalla que ya había tirado, sino que hizo algo que nadie más había hecho. Estaba ahí, yo creo, Juan Marcos un día y dijo, yo siento del Señor, que sería muy bueno que la historia de Jesús se documentara y se pusiera por escrito. Y entonces los hallazgos más recientes han indicado que el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, fue el primero que se escribió. Y a través de ese Evangelio, Lucas y Mateo dijeron, a ver yo también, yo voy a poner mi perspectiva. Y entonces agarraron el Evangelio de Marcos como una especie como de esqueleto, de borrador. Por eso esos tres evangelios se parecen mucho. Y entonces el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, es un evangelio de acción. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Alguien tiene una idea de para qué tenemos 4 evangelios? Si es la historia del mismo Jesús.
tú no digas nada. ¿Son diferentes qué? Puntos de vista, exactamente. Marcos, el Evangelio de Marcos, una de sus características principales es en el cual Jesús casi no habla. En el Evangelio de Marcos, Jesús es un Jesús siervo, un Jesús que siempre está haciendo cosas, siempre está sirviendo, siempre está haciendo milagros, siempre está ayudando. Si nosotros pudiéramos resumir la perspectiva de Marcos en esa escritura del Evangelio, sería el sorprendente Jesús, no el sorprendente hombre araña. El sorprendente Jesús. Un versículo tras otro nosotros vemos en el Evangelio de Marcos que la gente se quedaba con la boca abierta y los no sé quién quedaron sorprendidos y no sé quién quedó aterrorizado y por allá otro más quedó atónito. Era un Jesús apantallador, un Jesús que no tiraba la toalla y trabajaba y trabajaba y trabajaba y no se rendía. Tenía a todos con la boca abierta. Y entonces, pues esa era su perspectiva, ¿verdad? Porque ahora él había aprendido que no tenía que tirar la toalla. Tenía que levantar el nombre del Señor. Y entonces, aunque tuvo un inicio un poco titubeante, vemos que él le dio la gloria a Dios. Y vamos, por favor, a Marcos 1:1. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero me encanta el inicio de Marcos, me encanta, porque dice versículo 1 de Marcos 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el versículo número 1 ya no se anda con rodeos. Les dice, ¿saben qué? Les voy a hablar del Hijo de Dios. Jesús, no que el hijo del artesano y que si José, que si María, que si el bebé, que si el burro y la vaca. No. Yo les voy a hablar del Hijo de Dios. Nada que es un profeta, nada que es Elías y nada que es Moisés de nuevo. No. Yo les voy a hablar del Hijo de Dios. Y entonces, gracias a que él, después de un titubeo, permaneció constante, muchas generaciones tras el joven Juan Marcos han glorificado al nombre de Dios. Él lo glorificó con su vida. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, lo puso por escrito, aun cuando no lo conoció en persona, pero investigó, hizo su chamba y redactó y lo hizo tan bien que después Mateo, que sí caminó con el Señor, y Lucas, el cronista más famoso de la Biblia, dijeron, vamos a tomar la obra de Juan Marcos como referencia. Entonces él le dio la gloria a Dios y a causa de su trabajo, tú y yo le podemos dar la gloria a Dios. Fíjense las consecuencias, siglos y siglos y siglos después de que Juan Marcos haya recapacitado y haya levantado la toalla y hubiera dicho, no, ya no la voy a tirar. De veritas, que ya no la voy a tirar. Entonces tú y yo podemos entender que a veces, aunque nos hayamos rendido, podemos retomar el camino. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayer me rendí. Pero hoy, Señor, perdóname, dame tu fuerza, ilumíname, quiero darte la gloria con mi vida. Porque así como el Señor le dio una oportunidad, y qué regreso de Juan Marcos, ¿no? Después de que Pablo se lo acabó y dijo, no, ese chamaco, que se vaya a las faldas de su mamá. Después de haberle hecho el fuchi, después dijo, no, ¿quién como Juan Marcos? Y después escribió el Evangelio, el primer Evangelio. Entonces tú y yo lo podemos hacer también. Si Juan Marcos pudo, nosotros también. Si Juan Marcos se puso a cuentas con el Señor, nosotros también podemos. Sí se puede, dicen ahí en la porra de la selección, ¿verdad? Pero ahí, quién sabe si sí se pueda, pero con Jesús nosotros sí podemos. La segunda razón por la que nosotros debemos
permanecer, perseverar, estar firmes y no tirar la toalla es por amor a los demás. Y les voy a contar una historia que es muy conocida, pero les voy a contar como el otro lado de la historia. Ustedes se acuerdan que cuando Israel era un reino, pues llegó un momento en que se dividió. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Primero el rey Saúl y luego David y luego su hijo Salomón tenían el reino de todas las tribus. Pero cuando Salomón le heredó el trono a su hijo, pues hubo ahí unos problemas de familia. Y entonces se dividieron. El pueblo de Israel se dividió y entonces unas tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, se quedaron en el sur del territorio y todas las otras tribus se quedaron al norte y al oriente del río Jordán. Entonces, el Señor a esos del norte les mandó muchos profetas, a los del sur también, pero a los del norte les mandó muchos profetas. Y entonces, al final de la era dorada de ese reino, se levantó un profeta que se llama Jonás. ¿Quiénes conocen a Jonás? Okay. Jonás, hijo de Amitai, fue profeta durante el reinado de Jeroboam II o hijo de Joás. Ese rey Jeroboam II era un rey militar y era un rey muy poderoso y era muy valiente que recuperó unas tierras que Aram le había robado en días de un rey anterior. Entonces él era bien poderoso y entonces en su tiempo, durante su gobierno, se vio una prosperidad en Israel, en el pueblo del norte, en el reino del norte, que no se había visto desde los días de Salomón. Entonces la gente era muy próspera, había paz, había seguridad, había prosperidad militar y política también, porque era un rey con muchas habilidades y con muchas aptitudes. Sin embargo, este rey se considera uno de los peores apóstatas y paganos reyes que tuvo Israel. Todos los reyes que tuvo el reino del norte fueron malos, pero si no fue el peor, fue el segundo peor. El otro también se llamaba Jeroboam, era Jeroboam primero. Entonces los dos Jeroboames, primero y segundo, fueron los peores reyes, porque llevaron al pueblo a una idolatría terrible. Y entonces, junto con otros profetas, el Señor envió a Jonás a profetizar y decirle al pueblo, oigan, no sean mala onda, el Señor ha sido bien bueno con ustedes y ustedes son de lo peor. Pónganse las pilas, regresen a los caminos del Señor. Y pues, ¿hacían caso? Pues no. Entonces un día, la muy conocida historia de Jonás le dice, ¿sabes qué, Jonás? Ya no le prediques a este pueblo, te voy a mandar a otro pueblo, te voy a mandar con los ninivitas. Y si vieron por ahí la película, pues se acordarán, o si leyeron la Biblia, que Jonás dijo, ¿qué? Yo no quiero ir a Nínive, Señor, si yo estoy llamado solamente a tu pueblo. Y entonces, ¿por qué no quería Jonás ir a Nínive? Porque Nínive era la capital y el centro, así la ciudad como más importante, de un imperio que se llamaba Asiria. Este imperio era poderoso y terrible, y eran los archienemigos de Israel. La gente de Nínive era famosa, toda la población de Nínive y de Asiria, por tener una crueldad despiadada. En el tiempo del viaje de Jonás reinaba un señor que se llamaba Assur-Nasirpal II. Este emperador era muy famoso por ser súper brutal y dominante con los pueblos que iba conquistando y los destruía y entonces en general todos esos reyes, la gente ya sabía así, decían, son de Asiria y son de Nínive, de la capital. Se ponían así súper nerviosos y les temblaban las rodillitas. ¿Por qué? Porque este pueblo se vanagloriaba de su barbarie y celebraban los abusos y las torturas con las que trataban a los pueblos que iban conquistando.
Eran bien gachos los muchachos que vivían ahí en Asiria. Y entonces victimizaban de la manera más terrible a los pueblos. Entonces Jonás dijo, no hombre, si en cuanto me acerque a la frontera va a estar ahí un francotirador y, no hombre, si aquí pasan difícil de México a Estados Unidos, pues allá para el imperio asirio, pues yo creo que estaba un poquito más feo. Y luego de pilón a Nínive, no unos pueblillos ahí de los alrededores, no, de pilón a la mera capital. Y entonces yo pienso que esa fue una de las razones por las cuales Jonás dijo, no, Nínive queda para allá, yo me voy a ir acá para el otro lado. Nínive queda allá para la llanura y la montaña, yo me voy a ir para el mar, a lo más lejos. Y entonces sabemos que se subió en un barco para irse en la dirección contraria. ¿Y qué le pasó? Se lo comió el pez. Y entonces allá en el pez, pues dijo, no, Señor, la regué. Siempre sí, Señor. Ya voy a levantar mi toallita y siempre sí voy a ir. De veritas que ahora sí voy a ir. No vaya a ser que digerido le pase todavía otra cosa peor. Y entonces se regresa vía pez, el pez lo escupe en la playa y entonces yo no sé de dónde agarra, ¿cómo se dice? Provisiones para una ropa, guácala, una ropa nueva, se bañó, no sé, consiguió un camello, un burro, lo que pueda, y agarró todos los kilómetros hacia Nínive. Y cuando por fin llegó, yo creo que ya llevaba la toalla aquí así en el hombro como Cantinflas para que no se le olvidara que no la tenía que volver a tirar otra vez. Vamos a leer Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, desde el versículo 1, lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ándale, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces se levantó Jonás ahí de la playita todo vomitado, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pues imagínense cómo lo devolvió el pez. ¿No? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eso quiere decir que caminando era tan ancha que durabas 3 días en atravesarla de lado a lado. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, o sea, antes de llegar al centro, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué creen? Creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Se fijan qué cortito fue el discurso de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Ya, fue todo lo que tenía que decir. Prefirió pasar 3 días en el pez que decir esas cuantas palabritas. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esa era la señal principal de que una persona que estaba en duelo. E hizo proclamar anuncio en Nínive. Fíjense bien, fíjense cuántas palabras fueron de Jonás. Y ahora, ¿cuántas palabras va a decir el rey? Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, sí sabía cómo eran. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, fue un discurso, era reino, entonces, querido pueblo de Nínive. O sea, ya hasta me lo imagino dando como su discurso presidencial. Y entonces en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces las 3, 4 palabritas que dijo Jonás, como eran el mensaje directo de Dios, surtieron el efecto. Hasta las vacas ayunaron. Yo no entiendo cómo eso puede ser posible, pero dice ahí que hasta las vacas iban a estar en ayuno para que el Señor tuviera misericordia. Pues total, que ya saben cómo acaba la historia de Jonás, que se emberrincha porque el Señor no destruye la ciudad y ya no volvemos a saber más de Jonás. Pero ¿qué creen? Unos 50 años más tarde, ya pasaron los días de Jonás. Pasaron los otros reyes, se acabó el gobierno allá en Israel de Jeroboam II, llegaron otros reyes y también hubo cambio de gobierno en Asiria. Y entonces más o menos unos 50 años más tarde, el rey en turno que estaba en Asiria llegó y atacó las tribus transjordánicas, las que se habían quedado del este del Jordán y que estaban que hacían frontera con Asiria, y estas tribus eran Rubén, Gad y Manasés. Y entonces llegó y conquistó y se los llevó cautivos a una zona que está alrededor de Nínive. Unos años todavía más tarde hubo otra invasión, ahora no en la frontera oriente, sino en la frontera más al norte de Israel, y entonces ahí en la región de Galilea también se llevó el rey a unos pocos de cautivos y mandó un puño de extranjeros a que poblaran la ciudad. Unos años más tarde, el rey que estaba, Salmanasar V, que era el rey en turno, llegó, ahora sí dijo, pues ya me eché a la parte del norte y ya me eché a la parte del oriente. ¿Qué me falta? Samaria, la capital del reino del norte. Y entonces llega, empuja, y entonces sitian la ciudad. Y la ciudad queda sitiada por 3 años. Y después de esos 3 años, ya el hijo de este rey que la sitió, la conquista. Y entonces, ahora sí, todo lo que faltaba del reino del norte de Israel, se los llevan cautivos a Siria. Ya quedan unos cuantos ahí. Ay, tú estás cojo. Ay, no, tú quédate. A ver, los sanos, los guapos, los bonitos, los inteligentes. Órale, todos para Siria. Y todos son localizados en una región alrededor de Nínive. Vamos a leer, por favor, en Segunda de Reyes 17:5. Segunda de Reyes 17:5, yo lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, que era la capital del reino del norte, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, no el profeta, sino el último rey de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Toda esta zona es alrededor de Nínive. Entonces, fíjense bien, aquí vemos el amor de Dios. Esto que está sucediendo aquí es la manifestación más grande del amor de Dios. Porque años antes, muchos años antes, dijo, estos norteños de Israel no se les ve que se vayan a enmendar. Y como yo ya dije en mi palabra, que si no andan en mis caminos, se los va a cargar el payaso. A ver, pues está aquí Israel y luego arribita está Aram, pero ya lo vencieron. Y acá más al noreste está Asiria. Asiria va a ser la chancla que les voy a mandar. Muy bien, pero son muy crueles. Entonces les voy a mandar a Jonás para que se arrepientan de su camino y aunque sean la chancla, sea una chancla suavecita, no sea una chancla cruel, no sea una chancla despiadada y brutal. Entonces, fíjense bien cómo el trabajo de Jonás, las 3, 4 palabritas que Jonás dijo a Nínive, hicieron que cuando estos reyes vinieran no fueran tan gachos, no fueran tan crueles. Las promesas mayores del Señor que vemos en la Biblia son para el reino del sur, donde está la tribu de Judá.
Pero aún así, con los rebeldes, eran los del reino del norte, el Señor dijo, no voy a ser tan gacho con ellos. Sí, les va a tocar el chanclazo, pero les va a tocar 1 o 2, no 20. Y entonces, vamos a leer, por favor, en 2 de Reyes 17, ahí mismo, pero el versículo 26. Vamos a ver que gracias al mensaje de Jonás, la crueldad de los siguientes gobernantes de Asiria aminoró. 2 de Reyes 17, 26, en la Reina Valera 1960, dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis acá, y vaya y habite ahí, o sea, llévenlo de regreso allá a Samaria, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces, cuando el rey Sargón II, que era el que estaba en turno, envió a los asirios a poblar esa tierra desolada en la región de Samaria, con los israelitas cojos y enfermos y los fellitos así que no se quisieron llevar, tuvieron problemas. ¿Y él qué pudo haber dicho si hubiera sido como los de antes? Pues ahí se le echan, se los coman los leones. No tienen que comer, pues ni modo que se mueran de hambre. Pero gracias al mensaje de Jonás, tuvo un poquito de misericordia. Les dijo, no, bueno, pues no, se va a poner muy fea la situación allá, se va a echar incluso a perder la tierra. Entonces, a ver, de los que nos trajimos, regresen a uno que les enseñe a tener contento al Dios de aquella tierra para que no les vaya tan mal. Entonces vemos los efectos, así como el dominó, que aquí lo tiras cuando están así todos formaditos, y por allá sucede otra cosa, y por allá sucede otra cosa, y por más allá sucede otra cosa. Entonces, si Jonás no hubiera perseverado, si Jonás no hubiera juntado su toalla ahí en la panza del pez, y se hubiera ya dado por vencido totalmente, muchos hubieran sido afectados. Los primeros que hubieran sido afectados pues eran los ninivitas de su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor fue bueno con ellos cuando vio que se arrepintieron de todo corazón. Pero, número 2, las generaciones futuras de la nación de Israel, de las tribus capturadas, hubieran sido víctimas de la crueldad del imperio asirio. Sin embargo, aún y cuando los conquistaron y se los llevaron para allá, hubo un cachito de misericordia para ellos. Jonás ni conoció a estas generaciones que se llevaron cautivas. A él no le tocó cuando conquistaron Samaria, porque ya habían pasado algunas décadas. Ya habían pasado varios reyes. Sin embargo, vean cómo la obediencia, la perseverancia, ¿cómo se llama? La recapacitación que él tuvo de decir, no puedo tirar la toalla, la voy a levantar y entonces voy a ir a hacer el trabajo de Dios. Con los enemigos, ni siquiera con el pueblo, porque eran los enemigos, los acérrimos enemigos. Él fue en un principio fariseo, él fue religioso, él fue pronto para juzgar, él fue egoísta. Dijo, no, yo no quiero que la misericordia de Dios la tengan esos enfadosos del imperio asirio y de Nínive. ¿Yo para qué me tengo que esforzar por unos pecadores? No tuvo amor por sus enemigos y sin saber, con esa actitud estaba afectando al pueblo de Dios, que un día iba a ir a vivir allá alrededor de Nínive. Tal vez a Jonás no le pareció justo que lo mandaran a profetizar al extranjero cuando todos los otros profetas profetizaban en el reino de Israel, en el norte o en el sur, pero profetizaban en su tierra, en lo conocido, y a él estaba tocando que lo mandaran a una misión especial y dijo, no señor, yo no tengo entrenamiento militar, no sé de estrategias ni de camuflajes, qué miedo. A lo mejor tuvo miedo, a lo mejor tuvo coraje. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandas a Isaías? ¿Por qué no mandas a Oseas? ¿Por qué no mandaste a Elías?
antes que yo? ¿Por qué a mí, Señor? A lo mejor no le pareció justo, a lo mejor le pareció absurdo. Y entonces vemos que dentro de todo él levantó la toalla y perseveró. Dijo, este llamado no me está satisfaciendo mi necesidad de felicidad, Señor. Yo pensé que como profeta iba a ser feliz. Pero resulta que no. Se requería que no fuera feliz, que fuera valiente, que fuera obediente, que fuera perseverante, que fuera constante. Y entonces imagínense que todos esos profetas de ese tiempo, en vez de dar el mensaje, así como finalmente lo dio Jonás, hubieran dicho, ay no, yo ya les dije una vez, imagínense a Isaías o al que ustedes quieran, ya les dije una vez que agarraran la onda, que fueran fieles al Señor, ya les dije otra vez, no, ahí se le echan, no, allá ellos y el Señor cuando venga el castigo se lo van a tener merecido y hasta les sacamos la lengua. Pero gracias a Dios que perseveraron en profetizar y en dar su mensaje. Vamos a ir a 1 Corintios 13:3. Lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor aquí en esto, fíjense bien, al final dice, si entregara de comer lo que tengo para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor nos llama a amar sin condiciones. Cuando tiramos la toalla, tú y yo podemos afectar la vida de los que están a nuestro alrededor, así como Jonás. Incluso podemos afectar la vida de las personas que no conocemos, así como Jonás hubiera afectado la vida de las futuras generaciones del Reino del Norte. Si uno se rinde en su matrimonio, pues afecta la vida de los demás, sobre todo de los hijos, pero también afectas a los demás. Si uno se rinde en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en el llamado, en las obligaciones, pues afectas a tu círculo cercano, pero también afectas a muchos otros. Cuando uno tiene ya la toalla en la mano lista para rendirse, tú te debes de preguntar, si la tiro, ¿a quién voy a afectar? ¿A quién le va a calar más? ¿Cómo puedo yo demostrar mi amor por mis enemigos, como dijo Jesús, y por mi prójimo más próximo? Muchas veces nuestra decisión de tirar la toalla puede afectar de manera terrible a los que están a nuestro alrededor, no importa si los amamos o si nos caen gordos. Jesús nos dijo, vas a amar a tu prójimo, pero también dijo, pero también a sus enemigos, no nomás a los que les caen bien. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a amar y a demostrar amor por los demás sin juzgar, sin criticar, sin hacernos la víctima como Jonás. Jonás estaba pensando en sí mismo en vez de pensar en los demás, como dijo el Señor. Y entonces cuando nosotros tenemos ganas de tirar la toalla, no pensamos en el efecto dominó. Necesitamos nosotros orar y decir, Señor, tengo ya la toalla lista en la mano, hasta ya tengo el brazo para atrás, listo para tirar la toalla, pero Señor, enséñame a amar a los demás como tú nos has amado a nosotros. Enséñame a perdonar a los demás, así como tú me has perdonado a mí. Enséñame a bendecir a los demás, así como tú me has bendecido a mí. Detén mi mano, Señor, que no tire yo la toalla, por favor. Engarrótame los dedos, pero que no me rinda. Sí se puede. El Señor responde esas oraciones. Las oraciones de humildad son las oraciones favoritas del Señor. Tal vez tú puedas estar orando, Señor, que se cumpla mi deseo, que se cumpla mi deseo, que se cumpla mi deseo, que se cumpla mi deseo. Y a veces el Señor te cumple tus deseos y tus gustitos. Pero cuando le dices, Señor, transforma mi corazón en un corazón humilde, ¡zas! Esa oración sí me gusta, dice el Señor, y esa te la contesta más rápido. No quiero hablar de eso que quieres de Navidad, no, de eso no, te dice el Señor. A ver, vamos a hablar de eso que quieres ser más humilde y más amoroso. Vamos a ir a Mateo 26 y vamos a leer del 69 al 75 para ver a otra persona que tiró la toalla.
Y es una persona muy popular y muy conocida. Dice Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. O sea, nadie le preguntó, pero ella dijo. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. El 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro tiró la toalla tal vez por miedo a que lo aprendieran o tal vez de nervios. El caso es que tirar la toalla, ¿cómo lo hizo sentir? Mal, porque dice que lloró amargamente. En griego, el vocablo que se usa para llorar es una palabra que da a entender un llanto con gemidos y en alta voz. Así como la chilindrina, para los que se acuerdan quién es la chilindrina. O sea, no era de esas veces que, ay, nomás se te escurre la lagrimita. No, es llorar a grito pelado. Y luego la palabra griega para amargamente da a entender que era un llanto violento y punzante. Entonces ya se imaginarán los berridos que estaba dando Pedro. Y con esto nosotros debemos aprender que cuando nosotros tiramos la toalla y cuando el boxeador tira la toalla, hay un alivio inmediato. Al boxeador le dejan de dar trancas y puede tomar el aire, lo sientan en su esquinita y el coach y otras personas le limpian la cara y le ponen una pomadita y le quitan la sangre si es que tenía la ceja partida, etc. Pedro dejó que ya nadie lo molestó. Se quitó la presión de encima, pero luego lloró amargamente. Y así nosotros, cuando nosotros tiramos la toalla, en ese momento sentimos un alivio, pero después viene el pesar. A lo mejor cuando tú tienes un examen muy difícil y estás harto de estudiar y dices: ay, ya, mejor voy a ver una película. En el momento te sientes muy bien porque a lo mejor la película está bien padre. Pero luego el otro día que repruebas el examen, lloras más fuerte que Pedro. Todos los que hemos estado a dieta y en ejercicio, pues en el momento que decimos: ay, ya, tiro la toalla con la dieta y con el ejercicio, pues en ese momento dices: ay, qué rico el taquito y el pastel o lo que sea. Pero luego cuando ya no te entra la ropa o cuando el doctor te dice: ay, ¿qué cree? Los análisis, ¿verdad? Salieron 2-2. Ay, lloramos amargamente. O cuando uno se rinde en criar a los hijos. Porque a lo mejor los hijos no lo perciben, pero es cansado educar a los hijos. Ya les dijiste una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo y no hacen caso. Y uno dice: ay, ya, que haga lo que quiera. Y entonces pues ya te quitas de broncas en ese momento, pero luego ya después hace una grosería y dices: ay, lloramos como Pedro. Porque nos rendimos en educar a nuestros hijos. Cuando a veces dices: ya no quiero estudiar la palabra de Dios, ya me enfadé, ya veo las letras y hasta estoy visco. Y entonces, pues en ese momento dices: ay, qué padre, me voy a distraer con cualquier otra cosa. Pero después estamos metidos en una torona, en un problemón, porque yo tengo una mala decisión o una mala actitud y entonces estoy ahí recogiendo los frutos de haber tirado la toalla con perseverar en la palabra del Señor. Y entonces ahí andamos llorando: ay, ¿quién me ayuda con mi problema? Porque vivimos las consecuencias del pecado. Entonces, cuando Pedro tiró la toalla, estaba como Marcos y estaba como Jonás, renunciando a los privilegios del evangelio, perdiendo los beneficios de la salvación. Ya no, la vida eterna de él estaba así como, ya no tenía gozo, ya no estaba cumpliendo su propósito. Pero Jesús le dio una segunda oportunidad. Entonces, con la historia de Pedro, nosotros debemos aprender
que también tenemos que perseverar, también tenemos que quedarnos con la toalla bien agarrada por un beneficio personal. No solo por amor al Padre, para que su nombre sea glorificado como en la historia de Marcos. Y no solo para mostrar amor a los demás, como en la historia de Jonás, sino también para un beneficio propio. Porque dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno es el principal afectado cuando tira la toalla. Porque en Gálatas 6:9, la NBI dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, dice la NBI. Es un beneficio personal, no solo para glorificar a Dios y no solo para bendecir a los demás. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere, el que permaneciere firme, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. En las últimas palabras de la Escritura, el Señor nos está diciendo que cuando nosotros permanecemos firmes en la palabra, en el Evangelio, en la salvación, el Señor tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Entonces, estamos nosotros cuando permanecemos en la fe y perseveramos, obtenemos un beneficio personal. Y eterno, que eso es lo mejor. Porque a veces cuando nos portamos bien nos dicen que te voy a dar un premio. Y si era algo de un dulce, pues en cuanto te lo comes, pues ya se acabó el premio. Y si era un regalo material tangible, pues en algún momento se va a desgastar, se va a hacer viejo y se va a echar a perder. Pero el beneficio que tenemos con el Señor es un beneficio eterno. Ya para terminar, porque ya me están haciendo señales de humo. Vamos a ver cómo le podemos hacer para perseverar y para permanecer firmes. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos a decir, esta situación es insostenible, es demasiado el dolor, es demasiada la batalla, la carga es muy pesada, es algo que no se puede deshacer, que no tiene marcha atrás, es algo en lo que no se puede perseverar. Y quiero decirles una cosa, para que respiren hondo y profundo. Es normal tener la toalla en la mano y tener hartas ganas de tirarla. Es normal. Así decir, la voy a tirar, la voy a tirar, la voy a tirar. Eso es normal, porque ¿qué creen? Jesús también quiso tirar la toalla. ¿Se acuerdan? Cuando estaba allá en el Getsemaní y dijo, ¡ay, Señor, Padre, si se puede, pase de mí esta copa! Ahí él tenía la toalla en la mano. ¿Pero qué dijo después? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús nos entiende, porque acuérdense que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces Jesús nos comprende cada vez que nosotros tenemos la toalla en la mano. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Perseverar no es algo que vamos a hacer en nuestra fuerza. Perseveramos por el poder de Dios actuando en nosotros. Y ya para terminar, vamos a leer por favor 1 Samuel 17, del 45 al 47. También es una historia muy popular y muy famosa, que hasta mucha gente que ni conoce a Dios ni ha agarrado en su vida una Biblia, medio la conoce. 1 Samuel 17, del 45 al 47, la voy a leer en la Reina Valera de 1960. Es David contra Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. En la muy conocida historia sabemos que el pueblo de Dios estaba enfrentando a un enemigo que en términos humanos era imposible de derrotar. Goliat les estaba pidiendo a un hombre solo que peleara con él, y entonces el rey y todo el ejército estaban ahí, todos temerosos.
Desde el capitán y el general hasta el soldado de menor rango, nadie se animaba, estaban temerosos. Pero David hizo algo muy inteligente que a ninguno de los demás se les ocurrió. Ir por unas piedras, no es cierto. Ni al rey, ni al general, ni al capitán, ni al comandante, ni al, como se llaman los rangos del ejército, ni al soldado más novato. Se presentó, ¿qué hizo David? Se presentó al campo de batalla acompañado. Goliat quería un hombre solo, pero David dijo, no, solo no, voy a ir bien acompañado. Porque era una batalla que no se podía ganar en términos humanos. Solamente alguien más poderoso que Goliat lo podía vencer, y ese alguien no era David. ¿Quién era? El Señor, el Dios eterno. Fíjense bien, David no era el más fuerte, ni el más inteligente, ni siquiera tenía entrenamiento militar, porque dice la Biblia que los hombres entraban al entrenamiento militar a partir de los 20 años. Entonces él tenía de 19 para abajo. Probablemente tenía más de 13, porque los chicos cuando cumplían 13 años se consideraban hombres, entonces ya los mandaban a trabajar. ¿Y él en dónde trabajaba? En el campo con las ovejas. Entonces tenía entre 13 y 19 años. Por eso cuando el rey Saúl le quiere poner la espada, dice, no, yo esto no tengo ni idea de qué sea, porque él nunca había estado ahí. Era un chavito, un jovencito, que lo que sabía era de ovejas, pero sabía otra cosa, que el Señor podía vencer a Goliat. Por eso en su discurso que le va diciendo allá a Goliat, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y le dice, Jehová te entregará, Jehová nos salva con espada y lanza, de Jehová es la batalla y Él te entregará. Lo único que David hizo fue presentarse al campo de batalla, y el Señor hizo el resto. Y entonces así la gloria es para el Señor, no para David. Así nosotros tenemos que seguir en el ring de boxeo y dejar que el Señor se encargue del oponente. Y mire, a veces nosotros no tenemos ni siquiera el ánimo, ni la energía, ni las ganas de presentarnos al campo de batalla, ni de subirnos al ring de box. Entonces vamos a ver la historia un poquito volteadita a como siempre la hemos visto. Jesús es el hijo de David. David es figura del Rey Jesús. Entonces, si tú piensas en esta historia considerando a David como a Jesús, como un prototipo, un arquetipo de Jesús, entonces vemos que Jesús es el que se presenta en el campo de batalla, fortalecido con el poder de su Padre, derrotando al enemigo imposible que los estaba molestando. El hijo de David venció al enemigo en un combate completamente imposible para que toda la humanidad pudiera ser libre, no solamente el pueblo de Israel. Jesús venció a la tentación, Jesús venció a Satanás, Jesús venció a la carnalidad, Jesús venció a la muerte, para que tú y yo podamos ser libres y para que podamos seguir adelante y podamos perseverar. Entonces, si tú y yo en este día estamos como el rey Saúl y como todo el ejército israelita, ay Señor, ya no podemos más, el Señor mismo se presenta en el campo de batalla, por ti y por mí, para darnos la victoria. Entonces, perseverar es mucho más fácil cuando hacemos equipo con el Señor, cuando dejamos que Él haga lo imposible. Yo hoy te quiero pedir un favor. En cualquiera que sea tu situación, no te rindas todavía. El Señor, así como peleó aquella batalla imposible, el Señor puede seguir peleando por ti. Cree en el Señor y confía y descansa en Él para resolver tu aflicción. Cobra ánimo, mantente firme. Por amor al Señor, por amor a los demás y por amor a ti mismo.